Bienvenidos a la charla de drones y otras AgTech, las nuevas formas de ver el lote, con Luis Berry, Daniel Pérez y Nicolás Marinelli. Yo soy Juan Aguirre de Apresid Joven y voy a ser el moderador de la charla. Antes de empezar, los invitamos a los interesados a recorridas guiadas por los distintos sectores del parque de maquinarias a las 11:30 horas, por el sector de fertilización a cargo de Eugenio Tacisto y a las 15:30 horas por el sector de siembra a cargo de Santiago Torn. El punto de encuentro para ambos será al lado de la camioneta Amarok en el parque de maquinarias. Muchas gracias. Bien, ahora empezando ya con la charla, voy a presentar un poco a los disertantes. Luis Berry es ingeniero agrónomo especializado en agricultura de precisión, director del estudio Agronomy Tech y socio fundador de Agronomy Set. Es miembro de la regional Apresid de Vicuña Maquena. Daniel Pérez actualmente trabaja como asesor en agricultura de precisión y digital en Experta, aceitera general de ESA, vinculado a la agronomía y la ciencia de datos. Y Nicolás Marinelli es fundador y CEO de Marinelli Technology S.A. Se encarga del desarrollo de helicópteros no tripulados, conforma una empresa familiar dedicada a la prestación de servicios de cosecha, agricultura de precisión y a la producción agrícola. Bueno, ahora va a empezar Nicolás, cuando quieras. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá presente. Gracias, Juan, por la presentación. Bueno, y vamos a arrancar un poco con esta temática de drones que hoy tiene una gran repercusión en este ámbito. Quería dar una breve introducción hacia dónde está yendo la agricultura y la robótica estos últimos años y los próximos años, tanto en la Argentina como a nivel mundial. Ahí nos está pasando la diapo. No, esa no es. No. Vamos a hablar de tecnología, pero tenemos algunos problemitas todavía. Ahí está. Ahora sí, disculpen. Bueno, estos son unos datos interesantes de las Naciones Unidas y algunos datos de la FAO que indican que estiman para el 2050 que la población mundial va a pasar de 9.800 millones y vamos a pasar a ser 11.200 millones. Por lo cual alimentar el mundo va a ser cada vez más complejo, teniendo en cuenta que la disponibilidad de tierras cada vez son menos. Hay que maximizar los recursos, ya que vamos a tener menos recursos, pero eso va a llevar al productor a aumentar la eficiencia y la sustentabilidad de la mano de la tecnología y la inteligencia artificial. Hoy un productor promedio a nivel mundial produce 2.500 kilos de trigo por hectárea y según estudios de la FAO tendríamos que aumentar la superficie cultivable un 3% anual, lo cual es bastante complicado, ya que hoy la disponibilidad de tierras agrícolas es cada vez menor. Pásame el siguiente, que no pasa. ¿Sí? ¿Lo podés pasar vos? Dale, espérate si pasa ahí. Ahora sí. Bueno, lo revelador de todo esto, y para calmar un poco la preocupación y a lo que va a llevar al productor a incorporar tecnología, es que la robótica y la inteligencia artificial podrían triplicar la producción de alimentos sin tener que aumentar el área cultivable.
Esta tecnología de inteligencia artificial no solo aplica a la robótica, sino también al mejoramiento genético. Hoy el concepto de agricultura, y como lo conocemos en Argentina, se asocia a una alta tecnología, ¿no?, que es la que hoy vemos que aplicamos en los campos. Igualmente es la menos digitalizada de la economía mundial. Eso quiere decir que hay un gran potencial de crecimiento en esta área, en lo que es la agricultura. Hoy Argentina se ubica en el 13º lugar en desarrollos de tecnologías para el agro, dentro de los 194 países que conforman la ONU. Esto es un dato que hoy es el 13º, pero igualmente en Argentina la tasa de patentamiento de desarrollos en el agro es muy baja, por lo cual podríamos estar ubicados en una mejor posición si se patentaran todos los desarrollos que hoy se están realizando en Argentina. Y somos el tercer país del mundo en adoptar esas tecnologías, ¿no?, después de Alemania y Estados Unidos. Actualmente hay cerca de 30.000 robots efectuando tareas agrícolas en todo el mundo, ¿no?, y más de 1.000 están en la Argentina. El mercado de drones y robots actualmente mueve alrededor de 3.000 millones de dólares y se espera que un crecimiento en los próximos años prevé una cifra de 10.000 millones de dólares. Eso nos marca una tendencia a dónde va la agricultura hoy, a la robotización y la incorporación de la inteligencia artificial en lo mismo, ¿no?, que después Luis también va a hablar, y Daniel, lo que es no solo para los vuelos o el guiado de los equipos, sino en los procesamientos de los datos y la información que eso captura. El mayor uso en la agricultura, y yo voy a hablar del segmento aéreo, que es el que más conozco, se va a dar en la acción, ¿no? Ahí, como vemos en las imágenes, hay aéreos, helicópteros, los drones que más conocemos hoy de aplicación y pulverización. Acá abajo hay unos drones que trabajan en enjambre, son unos equipos chiquitos que recorren todo el lote y tienen comunicación entre ellos. Es una comunicación M2M, se le llama, pues la sigla es en inglés, es máquina a máquina, y además una comunicación con un centro de operaciones. Salen a trabajar, hacen trabajo, se quedan sin batería y vuelven a su lugar y después vuelven a trabajar. Y bueno, el conocido ya Terra, que es un desarrollo también argentino de la empresa Plantion, y bueno, el helicóptero que está en el medio también es un helicóptero no tripulado, que es el que desarrollamos acá en Argentina junto a otras empresas. Y allá hay un conocido helicóptero que es el Yamaha, que ya viene operando, por ejemplo, en Japón. Es un helicóptero que se usó mucho, hace muchos años. No era autónomo, sino que volaba, era radiocontrolado. Hay un japonés de un lado, un japonés del otro, y se iban pasando el control. Y en Japón solamente se vendieron 2.500 helicópteros para la pulverización de arroz. Bueno, los robots aéreos para la agricultura, los avances que hoy tenemos. Estos son los drones hoy más grandes o que podemos llegar a tener para aplicación aérea en el mercado, ¿no? El conocido, el DJI, el Agras, el T-30, como el que está aquí en el parque de maquinarias, con una capacidad de 30 litros y una autonomía de 40 minutos. Luego el Yamaha, ese es el otro que veíamos en la foto anterior, que va de 16 a 32 litros. Este helicóptero también puede distribuir sólidos. Es otro tipo de dron, ¿no? Es del tipo helicóptero, hay varias clasificaciones. El otro es un multirotor que tiene varios motores y varias hélices. Y este es un único rotor como un helicóptero tripulado convencional. Tiene una autonomía de 60 minutos y un diámetro de ese rotor de 3 metros. Y el RUA 160, que es el que desarrollamos en conjunto con otras dos empresas, Icaré, una fábrica de helicópteros, y INVAP, desarrollador de alta tecnología de la provincia de Río Negro. Este helicóptero lo pensamos para aplicación hiperselectiva, como también distribuidor de sólido, y la posibilidad de captura de imágenes. Tiene una capacidad de 30 hectáreas por hora. El diámetro del rotor en este caso es de 3,6 metros y tiene una capacidad de transporte de líquido de 60 litros. Y es un tipo de helicóptero también no convencional porque tiene dos rotores coaxiales, se le denomina, para contrarrestar el efecto torque del helicóptero, que le da ciertas ventajas en la hora de aplicación y capacidades de carga.
Y para marcar una tendencia, y lo que estamos evaluando también es el desarrollo de seguir creciendo, ¿no? De una familia de helicópteros de mayor tamaño y mayor capacidad, debido a las dimensiones que hoy tenemos en el campo de Argentina, y los países que tenemos alrededor. Por ejemplo, Brasil, las extensiones son muy grandes y ya se requiere mayor capacidad, más allá de hacer aplicaciones hoy hiperselectivas y aplicando inteligencia artificial en las mismas, ¿no? Tanto reconocimiento de malezas para poder ajustar dosis, como poder maximizar la eficiencia de esa aplicación, ya que seguramente muchos sabrán que hoy, por ejemplo, un agua turbia en una aplicación nos baja un 50% la eficiencia. Entonces, poder con inteligencia mitigar esas cuestiones antes de salir a la aplicación y poder realmente ser eficientes en el trabajo que estamos realizando y aumentar esa capacidad. Una breve descripción de hoy los vehículos aéreos no tripulados que deben cumplir, reglamentaciones que deben cumplir. Hoy hay normativas que rigen en la Argentina y en el mundo, ¿no? Hay normas para cumplir y según la categoría hay que cumplir normas de certificación aeronáutica. Pero una de las condiciones o las condiciones más importantes que deben cumplir es que sean de operación segura, que no pongan en riesgo al operador ni a la población que esté alrededor, si hay algún eje urbano cerca. Las operaciones en actividades de pulverización y toma de imágenes tienen un control totalmente autónomo con transmisión de video en tiempo real y una trazabilidad de las operaciones donde va a quedar todo registrado, cómo trabaja, dónde hizo el trabajo, en qué condición ambiental. Una comunicación multidireccional, M2M, ya que si podrían trabajar en conjunto, todos los drones tendrían que estar comunicados entre sí, primero para no chocarse y después para poder tener un dato y esa trazabilidad toda en un mismo lugar, ¿no? Y saber cómo están realizando el trabajo o poder cambiarle las tareas. Y los sistemas y sistemas ya de gran porte tienen que ser certificables por autoridades aeronáuticas, como es la ANAC en el caso de Argentina, y bueno, EANA es la empresa que regula el tránsito aéreo en Argentina. Y describir un poco las capacidades de hoy, el desarrollo que tenemos en Argentina y en lo que se está trabajando hoy, es justamente en el RUAS, es un helicóptero como sea, entre 60 litros de capacidad de carga, puede variar entre 50 y 70, depende de la autonomía que se quiera lograr, ya que el resto es combustible. La cobertura era de 30 hectáreas cada 60 minutos, puede portar sensores de reconocimiento de maleza en tiempo real, puede volar con un mapa de prescripción previa, ajustar las dosis y los tamaños de gota en vuelo. Y sensores además, como contamos, para garantizar la calidad de aplicación, ¿no? Poder tener sensores que nos indiquen qué calidad de agua estamos usando, todo antes de poder realizar la aplicación y si hay que hacer alguna corrección. Y además es donde se incorpora parte de la inteligencia que hablamos para ser más eficiente tanto en insumos como lo que hoy estamos dejando en el lote. Bueno, esa era brevemente mi presentación, un pantallazo general de lo que hay en Argentina, hacia dónde va el mundo en lo que es robótica e inteligencia artificial. Da para hablar un largo rato, pero bueno, ya le paso la palabra a mi compañero, a Dani, para que continúe. Muchas gracias. Un poco lo mío acá es traerlo un poco a la realidad y traerlo al lote. Yo no sé, no le voy a pedir que levanten la mano acá porque hace frío, pero me imagino que alguno de los que está acá tiene algún dron en el lote y por ahí se pregunta siempre, bueno, ¿qué puedo hacer además de sacar fotos? Y la realidad que es esa, ¿no? El dron sirve un montón para hacer fotos, para monitoreo, ayuda bastante en el lote, pero hoy con las herramientas que tenemos, tanto digitales como herramientas de programación, uno tranquilamente puede hacerlo de manera simple y rápido, algún tipo de análisis que después puede integrar a las capas de mapa de rendimiento, de muestreo de suelo, o de cualquier otro tipo de información que tengan en el lote. Entonces, como primera medida, yo quería que entendamos todos qué puedo hacer con el dron en cuanto a identificar variabilidades, porque las fotos, como cuando sacamos las fotos desde arriba, nos permiten ver un poco, pero no nos permiten cuantificar. Es muy difícil georreferenciarla esa foto.
Después, un poco también ver qué podemos hacer en el procesamiento de datos de los drones. Y bueno, y a lo último, le dejamos un bonus track que preparamos con Dante Nichipuru, que es otro amigo de Aprecid Joven, en donde ya habíamos hecho un curso de drones acá en los espacios que tiene Aprecid de capacitación. Y bueno, armamos un manual para aquellos que quieran tranquilamente trabajar o utilizar. Tienen videos tutoriales y además tienen una guía con bibliografía para que puedan utilizarlo. Acá un breve resumen de cómo nosotros vemos el lote hoy con un dron. Si nosotros miramos, hacemos un tiempo atrás, muy atrás, cuando nosotros usábamos imágenes satelitales, las imágenes MODIS, son imágenes del 80 que más o menos tienen series, del 86, nosotros veíamos aproximadamente 200 por 250 metros de resolución, o sea, la unidad mínima que podemos identificar. Y eso en un lote de 100 hectáreas me daba alrededor de 16 datos o 16 fotos, como quieran llamarlo. Concéntrese siempre en la palabra dato porque el mapa de color es una cosa, pero cada cuadrícula tiene un valor y ese valor es el que realmente a mí me sirve después para poder integrar la información. Después, cuando fuimos a imágenes Landsat, que tienen una resolución de 30 por 30 metros, nosotros generamos en un lote de 100 hectáreas aproximadamente 1100 datos, ¿sí? Después, ya con la imagen Sentinel-2, que es la que todas las plataformas tienen hoy del mercado, estamos alrededor de 10.000 datos en un lote de 100 hectáreas. Fíjense la cantidad de información que estamos teniendo. Y si nosotros usamos un dron en una escala 1 por 1 o 2 por 2 metros, estamos alrededor en 250.000 datos que generamos en un lote de 100 hectáreas. O sea, esa es la importancia que hoy tiene el dron cuando yo quiero cuantificar. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿necesito realmente eso o no me sirve? ¿Para qué quiero tanta información? Por eso muchos de los procesamientos de imágenes lo que hacen es tomar una resolución más grande y poder identificar. Pero cuando más fino escalo en la resolución, mejor es el detalle que yo puedo ver. Muchos seguros preguntan siempre, bueno, ¿cómo puedo contar plantas en el lote? Que es una de las preguntas que siempre se generan. Bueno, para yo poder contar plantas en el lote, necesito una muy buena resolución, porque si yo tengo un maíz en B2, B3, fíjense la resolución que yo tengo que tener para que el software o cualquier algoritmo de procesamiento me pueda identificar. Pero además esta información yo la puedo llevar a un programa o a QGIS o a SMS, integrarlo a los mapas de rendimiento o ver realmente si lo que me sembró o no una sembradora Precision Planting en la que yo esté trabajando en la telemetría hizo, o si la aplicación de algún producto realmente fue correcto. Nosotros, yo le dije voy a ir al grano hoy, bueno, ¿qué necesito y qué puedo hacer? Bueno, ¿qué necesito? Un dron, o sea, estamos hablando de dron, necesito hacer un dron. Y un dron con cámara RGB, ni siquiera le voy a pedir que necesiten un cámara con dron de multiespectral. O sea, cuando arrancó la época de los drones siempre nos decían, che, mirá, tenés que tener la multiespectral porque si no nos sirve para el campo. Sin multiespectral no podemos hacer nada. Bueno, hoy hay diferentes índices que yo puedo utilizar con una simple cámara de fotografía, la que tenga el dron, tranquilamente puedo generar esta información. Y con cualquier tipo de escala de dron. Y también fíjense cómo puedo ir obteniendo diferentes tipos de índice o diferentes tipos de imágenes. Y después, obviamente, algún software de procesamiento. Esto no es todo tampoco tan fácil, sí es muy rápido, pero bueno, algún software soporte necesito para analizarlo. Lo más importante cuando yo tengo el dron es volarlo, ¿sí? Aterrizar también, porque si no vamos a perder el dron y vamos a perder guita, o sea, es importante, ¿no? Pero volar el dron, despegarlo es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que configurarlo y tengo que programarlo. Si yo no hago eso, yo no puedo generar ese mapa y ese ortomosaico que tengo en el lote. Entonces, un resumen más o menos, para yo volarlo lo puedo hacer de forma manual o de automática. Manual, levanto el dron, me armo una grilla en cualquier, si tengo DJI, si tengo Phantom o el dron que estén usando, pueden hacerlo con un software. Y si no, pueden usar alguna aplicación. Hoy las aplicaciones son gratis, son libres, donde pueden programar un vuelo. Lo programan desde la casa y van al lote. Todo esto que yo estoy desarrollando, quédese tranquilo, que al final le dejo un link y un QR en donde pueden acceder a un manual y pueden consultar y pueden ver videos explicativos nuestros de cómo hacerlo. Incluso en un video que estamos en un lote volando y pueden tranquilamente practicarlo después. Es muy sencillo y muy fácil.
Después la altura. La altura es muy importante porque si yo quiero solamente identificar, por ejemplo, el conteo de plantas, que es lo que la mayoría de las personas quieren hacer, no puedo volar el dron a 100, 200 metros porque pierdo la resolución, tengo que volar a 30, 40 metros. Entonces eso es importante. Pero por ahí si yo solamente quiero monitorear, por ejemplo, o hacer un índice de vegetación con el dron, sí, puedo ir a 200, 300 metros, no hace falta tanta resolución porque tengo un canopeo denso ya. O dependiendo del tipo de cultivo que estoy usando, si estoy usando una perenno, si estoy usando un cultivo de maíz o algodón, que son otras cosas, ¿no? Después el procesamiento es muy importante y bueno, después cómo generar los índices. Estos índices yo les llamo índices RGB, ¿por qué? Porque simulan o copian más o menos los típicos índices que nosotros conocemos. NDVI, índice SAVI, todos esos índices que están hoy en el mercado tienen obviamente mucho más precisión, si se quiere llamar, pero estos son buenos a nivel de cuantificar variabilidad, ¿sí? Hay que tener ciertos cuidados, que bueno, también más adelante le cuento. Y después, lo otro es la integración, si no se queden con que con el dron puedo hacer todo, no, o sea, es una herramienta más, y yo la integro a distintos tipos o niveles o capas de información que yo tenga en el lote. Hacemos lo siguiente. Si yo hago un vuelo manual o hago un vuelo que sea programado, ¿sí? Siempre voy a obtener esta cantidad de imágenes, ¿sí? Dependiendo del tamaño del lote y de la altura que volé, pueden ser más, pueden ser menos, son imágenes que por ahí, si yo tengo 100, 200 imágenes, pesa un poquito, así que le recomiendo, sí, lo primero comprarse una buena memoria para el dron, ¿sí? Nosotros damos algunos consejos, Dante le agregó ahí en ese manual cuáles son los conceptos o tips para distintos drones, qué memoria agregar. Obtengo este set de imágenes. Este set de imágenes, después yo la puedo llevar a diferentes programas. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es de esa imagen hacer una sola. Y eso se llaman ortomosaico. Y esa imagen va a estar georreferenciada. Es decir, que si yo le levanto a cualquier plataforma de digital que tengo hoy, tranquilamente me va a integrar al lote. Y si yo quiero llevar a mi teléfono, quiero llevar a Google Earth, tranquilamente me va a tomar y me va a tomar en la región que está en el lote. Eso es lo más importante que hacen esto. ¿Qué más o menos por ahí se necesitan? Un programa muy común que se usa es el Agisoft, otro que se usa mucho es el QGIS, y hoy tienen diferentes apps en el mercado que pueden hacerlo de manera muy rápida y muy sencilla, como por ejemplo Drone Deploy y Pix 4D Mapper, que más o menos son los que más están trabajando en la agricultura, y después bueno, hay un montón de aplicaciones. Creció mucho en los últimos años, cuando nosotros arrancamos esto no había, era todo manual, era mucho tiempo, hoy vas rapidísimo. Vamos a la siguiente. Cuando yo junto todas esas fotos, ¿qué obtengo esto? Esto es un lote de 70 hectáreas, ¿sí? Es un lote que yo obtengo una sola foto, como le decía, y la puedo referenciar en cualquier plataforma. En este caso, lo que nosotros estábamos haciendo es un monitoreo de malezas, ¿sí? Esto es un barbecho, es decir, como los algoritmos que tenemos hoy no pueden diferenciar planta de malezas, esto como es un barbecho, tranquilamente puedo ver cuánta maleza hay, y con algunos de estos índices incluso puedo cuantificar qué porcentaje del lote está lleno de malezas. O sea, es una herramienta que está buena. Y lo bueno de estos drones que tienen que hoy ya vienen con más autonomía. Antes por ahí la principal limitante era la autonomía. O sea, yo no podía hacer mucho. ¿Por qué? Porque necesitaba muchas baterías y mucho recambio. Hoy la mayoría de los drones chiquitos vienen ya con bastante autonomía de vuelo, 20, 30 minutos, que tranquilamente, si no hay mucho viento, a mí me permiten poder hacer tranquilamente un lote de 70 hectáreas. Vamos con otro. ¿Qué necesito? Una vez que yo genero esta imagen, ¿qué tengo que hacer? El procesamiento. O sea, yo tengo que transformar esa imagen en eso que está ahí, ¿sí? Estos son diferentes lotes, pero tengo que ver cuál es la variación que hay en esos diferentes índices. Generalmente la principal limitante que tenemos cuando generamos índice RGB es que no tenemos la banda que es del NIR, del infrarrojo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo tengo suelos muy desnudos porque me pueden hacer mucho ruido en la cuantificación de estos índices. Generalmente están muy desarrollados para canopeos que ya están densos o plantaciones que ya han cerrado el surco, ¿sí? Esos son donde más se recomienda. De igual manera nosotros dejamos algunos tips de cómo puedo usar o cómo puedo ajustar y mejorar. Y nosotros cuando vimos esto, que nos encontrábamos con estas limitantes, las cámaras RGB, nosotros tenemos diferentes índices que investigamos que podemos usarlo y ajustarlo bien, como por ejemplo el índice VARI y el índice GLI. Son dos índices, el VARI es o simula lo que es el NBI que tanto conocemos nosotros, y el índice GLI simula lo que el índice SAVI, que generalmente se usa mucho, hoy se está usando mucho para lo que es cuando tenemos
suelos desnudos y tenemos algunos que otra planta, entonces me permite corregir eso. Acá este es un ejemplo que lo traigo acá, es de un campo en Salta de un productor que viene trabajando mucho en esto y poniendo foco para lo que es la agricultura de precisión, y nosotros hacemos el monitoreo con los drones en esos lotes, el seguimiento. Y fíjense, antes nosotros caminábamos el lote, hoy tranquilamente podemos volarlo el lote. Le digo que es bastante lindo a veces estar en la camioneta en 40 grados en Salta volando el dron, es bastante lindo. Y no caminando, obviamente, eso no quita que uno después tenga que ir y verificar. Pero lo más importante que te permite, además de generar esta imagen, el dron, de cuantificar variabilidad, que te permite identificar. Y llévense esa palabra, ¿por qué? Porque yo haciendo zoom a la imagen, tranquilamente puedo ver cuál es el problema. Si falta planta, si es una maleza distinta, ¿por qué? Porque la puedo diferenciar. Entonces, cuando yo por ahí uso imágenes satelitales, me dice que hay un problema ahí, pero tengo que ir al lote y tengo que rechequear si realmente es un problema de maleza o es un problema que falta planta, ¿sí? Entonces, por ahí lo bueno de esto, de cuando yo genero estos ortomapas, es que yo voy haciendo zoom, puedo hacerlo con cualquier visualizador de imagen de la compu, hago un zoom, pongo 50% de zoom y tranquilamente puedo identificando qué pasó ahí. Y si soy más ducho y me gusta un poco más, llevo a ULEAR y puedo hacerle un círculo o ver, y bueno, qué región de mi lote tiene ese problema. O bueno, o hay diferentes ya automatismos que lo puede realizar tranquilamente. Acá, desde identificar problemas, ¿sí?, en lo que es cuantificación de stand de plantas, se puede hacer tranquilamente. Este es la siembra variable, este es el visible en el estadio de redo y ese es el índice que está ahí. Después discutimos qué pasó, qué no, eso no es la idea de esto, pero es como yo puedo ir juntando capas y tranquilamente puedo hacer un monitoreo del lote. Este es otro caso, otro lote en lo que es, en este caso lo volé bastante alto porque acá queríamos ver un poco el problema de si había o no problemas de implantación, ¿sí? Después nosotros íbamos cuantificando por área si hubo un problema o no. Había que regular, en este caso no era una siembra variable, era una siembra de una sembradora convencional, pero está bueno para ir detectando o ir viendo cómo viene evolucionando lo que es siembra. Resumiendo, todo lo que yo le conté acá, le dije, lo hablamos exclusivamente acá para Presid con Dante y con Nico, que agregamos algunas cosas. Es un manual de herramientas, era una guía. Nosotros hicimos una guía, después lo llevamos a un manual ya, con APRE joven, fuimos un poquito más ambicioso. Pero la idea es algo bastante sencillo y bastante alcanzable. O sea, aquella persona que tenga un dron y que quiera utilizarlo, videos explicativos, imágenes y cómo hacerlo en una computadora normal, no necesitan nada raro para hacer estas cosas. Y también dejamos algunas plataformas digitales que están hoy que tranquilamente lo pueden hacer y lo hacen de una manera excelente. Lo primero que yo siempre digo, esto es lo que te permite optimizar tiempo. ¿Sí? Hay casos o hay empresas que trabajan hasta 50.000, 60.000 hectáreas monitoreando con dron. O sea, se puede hacer tranquilamente. La autonomía hoy ya no es un problema, ¿sí? Es muy útil para detectar anomalías, ¿sí? Y lo que más útil es para identificarlas, ¿sí? O sea, a mí lo que me encanta del dron es que cuando veo un problema empiezo a hacer zoom y digo, ah, mira, es esto, pasó esto, y después, bueno, uno va directamente y recorre y ve realmente qué pasó. Y lo otro es que, bueno, que hay muchísimas funciones más que se pueden hacer. Se pueden detectar altura de planta, se puede hacer modelos digitales de elevación para ver cuál es la pendiente de mi lote con muchísima precisión. Muchas veces se necesita corregir con algún GPS que tengamos a mano, pero es muy útil. O si tengo algún GPS que ya es o del piloto de la cosechadora, el piloto de la sembradora, elijo 3, 4 puntos y lo corrijo. También contamos cómo hacer eso ahí. Puedo hacer un modelo digital de elevación tranquilamente. Ya hay software que nos permiten hacer conteo de espigas en maíz, por ejemplo, con drones. Es muy interesante. Tienen un muy buen grado de ajuste. Y también para aquellos que por ahí hacen silos o tienen producciones ganaderas, tranquilamente pueden medir volumen, ¿sí? Esos tips les dejamos ahí con cómo se puede hacer, que bueno, que en el último tiempo también lo habíamos venido desarrollando. Lo mío era un pantallazo rápido de las cosas que se pueden hacer y también dejarles esto para que el que quiera utilizarlo no duden también en preguntarnos, no tenemos ningún tipo de problemas. Así que bueno, muchas gracias. ¿Cómo?
Buenos días. Muchas gracias a Presid. Buenos días a todos, pero muchas gracias a Presid y a Presid Joven por la organización de este taller. La verdad que es un honor y un gusto estar participando. Me gustaría arrancar la charla con una frase que es, que seguramente todos saben, que es que en la vida todo es cuestión de números, ¿no? No estoy hablando de plata, de números. ¿A qué hora se levantaron? ¿Cuántos años tienen? Y tomo una frase que dijo Dani, es que en la segunda diapo, cuando él mostraba esos 4 imágenes con distinta resolución espacial, él habló de datos y cada dato tiene un valor, ¿sí? Bueno, de eso se va a tratar un poco mi corta charla, pero justamente tiene un valor absoluto o relativo, pero es un valor al fin, y la idea de la presentación mía es cómo a partir de los datos nosotros podemos generar valor en las empresas, ¿sí? De ese valor, de vuelta, absoluto relativo, cómo podemos generar un valor y cómo podemos rescatar un verdadero valor agronómico que hay atrás de ese dato. La primera, por favor. No tenés un puntero, ¿no? ¿Láser? Ah, es el que usás para pasar. Bien, ok. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es un esquema de un proyecto de agricultura de precisión que nosotros llevamos adelante en Agronomy Tech, ¿sí? Que es un estudio que está especializado en desarrollar proyectos de agricultura de precisión. Tiene un montón de simbolitos que se los voy a ir mencionando en el transcurso de la presentación, pero básicamente tiene 4 etapas bien marcadas, ¿sí? Quiero hacer foco en la primera, ¿sí? Que es la parte de ambientación y chequeo a campo, y en la última, ¿sí? Hace 10 años atrás, uno era, no vamos a decir importante, pero sí aportaba valor en las empresas cuando le ambientaba un lote a un cliente, ¿sí? Hoy, por suerte, hay un montón de plataformas que eso lo hacen, que lo hacen muy bien, y que nosotros tenemos que aportar valor a las empresas desde otro punto de vista. Las plataformas han ayudado muchísimo a promocionar o a tener cada vez más hectáreas en agricultura de precisión en la Argentina, y hoy por hoy los técnicos deberíamos estar analizando datos y aportando valor en las empresas con el análisis de datos, ¿sí? Y es justamente en esta última etapa, en la etapa 4, en donde nosotros juntamos toda la información que hemos recolectado con los sensores durante todo el proceso y analizamos esa información. Lo que se llamó siempre un análisis de campaña en los grupos CREA o en APRESID, ¿sí? Que muchos productores hacen, bueno, es eso, hacer un análisis de datos, un análisis de campaña, ¿sí? La siguiente. Fíjense, nosotros lo que tenemos es aquello, ¿sí? Datos por todos lados. Hay otra frase que la escuché y una vez me la dijo alguien, mucho dato y poco análisis, ¿sí? Y nos pasa a todos durante el proceso del cultivo, desde que empezamos los barbechos hasta que terminamos la cosecha con un mapa de rendimiento, es increíble la cantidad de datos que hay, ¿sí? Bueno, como pongo acá, ese es el punto a resolver. ¿Qué hacemos con todos esos datos? ¿Sí? Bueno, la realidad es que hay 6 o 7 variables que definen el 80-100% del resultado de un cultivo, y la única forma de identificarlas es analizando datos. Datos que salen de los sensores que participan durante todo el proceso de agricultura de precisión o de agricultura. No necesariamente uno tiene que hacer variable para tener datos, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Eso lo que me ayuda a analizar esos datos es a mejorar, y como pongo acá abajo, es a aumentar la asertividad, ¿sí? A tratar de que mi sistema sea lo más estable todas las campañas, a que yo me empiece a independizar de ciertos factores que me mueven mucho la aguja en la producción del cultivo. Siguiente. Fíjense, cuando yo le aplico a todo este proyecto de agricultura de precisión el análisis de datos, ¿sí? Genero un aprendizaje automático, yo analizo, aprendo, entreno, ejecuto, y campaña tras campaña estoy haciendo eso, ¿sí? ¿Eso qué es lo que me permite a mí analizar datos? Tener conclusiones, ¿sí? Diagnosticar mejor
y empiezo a tener dos beneficios sumamente importantes. Por un lado, los sistemas productivos son más estables, principalmente porque tengo datos concretos para diagnosticar mejor, y por otro lado tengo el beneficio de hacer la aplicación variable de insumos, ¿sí? Pero casi que el beneficio principal de poder analizar esos datos es tener herramientas que a mí me permiten diagnosticar mejor. Fíjense, tenemos sensores en mapas de elevación, mapas de NAPA, mapas de rendimiento, cuando chequeamos a campo, ajustamos, ¿sí? Tenemos tenemos datos con los muestreos de suelo, datos de ensayos, datos de siembras, ¿sí? Las sembradoras, si uno agarra una sembradora con un equipo Precision Planting, depende de la tecnología que tenga disponible, pero no tiene menos de 20 atributos por cada punto georreferenciado. 20, ¿sí? Plataformas para medir, tenemos plataformas para hacer seguimiento de los equipos en tiempo real, tenemos equipos que podemos evaluar y cuantificar la calidad de siembra, ¿sí? Cuando el cultivo está chico, porque tenemos datos en donde sabemos bien cuánto perdemos por cada planta que nace retrasada o cuánto perdemos por desvío estándar, por singulación, ¿sí? Vamos a la siguiente. Datos de NDVI, datos de estimaciones, datos de cosecha. Es increíble la cantidad de datos que tenemos durante todo el ciclo. La siguiente. Lo que tenemos que hacer es lo que ya les dije. Tenemos datos de estaciones meteorológicas, de freatímetros, es analizarlos, ¿sí? Sacar conclusiones que realmente nos van a aportar mucho valor. Yo les voy a mostrar solamente algunos, ¿sí? Porque tenemos poco tiempo, pero algunos disparadores de la infinidad de cosas que podemos hacer. En la mayor parte de los campos donde trabajo, que es la región central de Argentina, en las provincias de Córdoba, La Pampa, San Luis y Buenos Aires, ¿sí? La variable que define los ambientes es la topografía, ¿sí? Y la variable que define la productividad de esos ambientes es la profundidad de NAPA, ¿sí? Fíjense, acá está cruzado estos modelos digitales de elevación con rendimiento. Fíjense, para un mismo lote, un mapa de maíz y un mapa de soja, ¿sí? Tienen prácticamente el mismo comportamiento, ¿sí? Por supuesto que hay excepciones, hay campos que la variable que define los ambientes es otra, no siempre es la misma, y ahí arranca el punto, ¿sí? En primera medida, en identificar cuál es esa variable. Hablando de NAPA freática, lo primero que les quiero mostrar y que termina o que arranca en este tema del análisis de datos es, por ejemplo, en este caso, en este campo, que usamos un programa en donde tenemos freatímetros distribuidos por todo el campo y vemos con exactitud la superficie que tenemos a cierta profundidad de NAPA, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer con eso? Cruzarlo con rendimientos, ¿sí? La siguiente. Bueno, perdón, acá tenemos un registro histórico de profundidad de NAPA desde el año 2005 hasta la actualidad. Hemos ido experimentando muchos movimientos de ascenso y descenso de esa NAPA, pero lo que podemos hacer, la siguiente, es cruzar los datos de rendimiento que están expresados en columnas con la profundidad de NAPA. Olvídense de los valores y esto que lo otro, ¿sí? La idea es transmitir conceptos, ¿sí? De cómo uno puede empezar a explicar rindes con valores de profundidad de NAPA. Siguiente. Y después lo que sí nos interesa es determinar para cada cultivo cuál es la profundidad de NAPA en la que yo maximizo rinde. Entonces, previo a la campaña, mucho antes de sembrar, en el mes de mayo, yo puedo estar midiendo NAPA, y la profundidad de NAPA en mayo es un buen indicador para después empezar a modelar cómo voy a tener esa NAPA durante el cultivo, ¿sí? O al revés, empezar a explicar rendimientos, resultados con datos de mapa de NAPAs. La siguiente. Otra de las cosas que hacemos, por ejemplo, es usamos los modelos Cronos para soja o para trigo, y según la zona y según la variedad, podemos saber exactamente a dónde arrancó el periodo crítico de nuestro cultivo y a dónde terminó, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve eso? La siguiente. Para cruzar
las precipitaciones en esos días de periodo crítico, ver cómo impactan las precipitaciones de enero, las de enero y las de febrero en el rinde a lo largo de las campañas, y después sumarle la capa de napa, ¿sí? y interactuar precipitaciones con profundidad de napa y ver la productividad de los lotes. O sea, son cosas básicas que nos ayudan a explicar rindes. De vuelta, son algunas. Acá hay miles de cosas que uno puede saber. Rindes por ambiente, productividad por planta. No podemos no saber cuánto produce una planta de maíz, una planta de girasol, una planta de soja. Son todos datos que los tenemos que saber. La siguiente. Fíjense, este es un tablerito de control que hemos armado de calidad de siembra. Como les decía, con un cultivo muy chico ya podemos hacer estas evaluaciones. Tenemos cuantificado cuánto perdemos cuando la planta nace una hoja retrasada, dos hojas retrasadas respecto a las plantas vecinas, o cuánto perdemos si una planta no germinó. Y por otro lado, tenemos también evaluado cuánto perdemos por fallas, por dobles o por coeficiente de variación en maíz de primera y en maíz tardío. Y eso evaluamos cada lote, cada ambiente, podemos acá ir seleccionando y filtrando, y a su vez lo comparamos con todos los lotes y todos los equipos que estamos llevando adelante o conduciendo, ¿sí? Algunas de las cosas que podemos hacer analizando datos. La siguiente. Esto está bueno, el mensaje. Hasta hace 2 años atrás estábamos 2 horas más o menos o 3 horas armando mapas de NDVI para pasárselo a los clientes. Y cuando lo armábamos todo, se lo enviaba al cliente y recibí un mensajito que decía: gracias Luis, buen finde. Era miércoles. O sea, hay palabras que lo dicen todo, ¿no? Es como que o no entendió nada del mapa o me está faltando algo aportarle, ¿no? O sea, yo le enviaba este mapa que me había costado un montón de horas hacerlo y el cliente me decía, obviamente, gracias Luis. Bueno, yo creo que uno tiene que aprender a leer todas esas cosas. Entonces, sí, che, acá algo le falta al mapa, ¿no? Todos sabemos lo que quiere decir el color rojo y el color verde, pero no necesariamente eso quiere decir que la otra persona esté interpretando qué quiere decir efectivamente todo eso. Bueno, le dimos una vuelta de tuerca más, la siguiente, y se nos ocurrió con los mapas de NDVI elaborar informes de condición de cultivo similares a los que hace la Bolsa de Cereales o el USDA, ¿sí? Que cuantifica el 50% de la soja del estado de Illinois se encuentra en condición excelente. El 25%, bueno, lo mismo lo fuimos haciendo para cada cultivo, para cada campo, durante el ciclo del cultivo, y después empezamos a armar gráficos de evolución versus la lectura anterior. Bueno, ese pequeño cambio ayudó un montón en la repercusión y en el efecto. Ya se armó un diálogo con el cliente. Che, Luis, gracias, muy bueno, vos sabés que lo que yo veía en la recorrida ya no era solamente un gracias, Luis. ¿Cómo surge esto? Analizando la imagen y analizando datos. ¿Sí? La siguiente. Lo mismo, este año nos pasó, como en gran parte de la República Argentina, los maíces tardíos se nos helaron. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? En muchos campos tenemos estaciones meteorológicas y nos pusimos a graficar, ¿sí? la sumatoria de grados días para cada uno de los lotes en función de la fecha de siembra, y pudimos ver a dónde agarró la helada en el ciclo del cultivo a cada uno de los lotes. ¿Y esto para qué nos sirve? Para entender o para explicar cuánto perdimos por efecto frío, o por efecto helada, mejor dicho, más que frío, ¿sí? Entonces con esto pudimos determinar con un 95% de exactitud, ¿sí? Podemos explicar el rinde que tuvo cada uno de los lotes. ¿Podemos hacer algo para revertir esto? No, pero sí podemos corregir. Che, no podemos estar 1 mes y medio sembrando maíz, ¿sí? O sea, haciendo esto nos permite tomar decisiones para la próxima campaña. La siguiente. Estamos trabajando en la codificación de ambientes, ¿sí?
dándole una vuelta de rosca a las cosas, como le dimos una vuelta de rosca a la evaluación de calidad de siembra, a los mapas de NDVI, poniendo el informe de condición de cultivo, lo mismo con los ambientes. Estamos armando tablas que tienen que ver que están relacionadas con datos de textura, con presencia de napa, para no seguir hablando de ambientes de muy baja, baja, promedio, y empezar a hablar de ambientes L3, L2, L1, bajo, si tiene tapto, si no tiene, qué porcentaje de materia orgánica, ¿sí? Todo a tratar de ser mucho más específico con lo que estamos analizando. Adelante. El tema nitrógeno lo quise tocar 2 o 3 cositas porque me parece que este año, más que nitrógeno, el tema fértil fue un despiole y sigue siendo, ¿no? Fundamentalmente por el contexto internacional, los precios han subido fuertemente. La siguiente. ¿Sí? La verdad que esta tabla la saqué de un informe de Tecnoagro que saca mensualmente, tiene un par de meses, debe tener unos 2 o 3 meses, pero bueno, esos porcentajes de variación pueden haber variado fundamentalmente en los nitrogenados, que acá la urea de hecho está a 1200 y por suerte ha bajado bastante lo que estaba, pero el concepto es el siguiente: cuando nosotros comparamos del 2021 al 2022, la verdad que los aumentos han sido monstruosos en dólares, ¿sí? Lo que han aumentado los fertilizantes. Y la realidad es que un montón de clientes me llamaban y decían: Luis, ¿qué vamos a hacer este año con el fósforo y con el nitrógeno? Vamos a poner. ¿Pero vos viste lo que vale? Sí, vamos a poner. Claro, vos porque no lo pagás. Bueno, la realidad es que la charla, el mensaje de él no estaba equivocado y el mensaje mío tampoco estaba equivocado desde este punto de vista. La siguiente: yo tenía una opción, ¿sí? Que era agarrarme los pelos, renegar, ¿sí? Por no decir otro término, enojarme con el que vende Ferti, que sobre que está caro, encima tampoco me lo fía, y encima de eso me lo tengo que traer al campo, porque no tengo tanta seguridad de que lo tenga disponible en el momento de la siembra. Entonces, se ha armado un despiole espantoso con el tema Ferti. Pero creo que lo principal, y volviendo al eje de la presentación, es ¿cuánto vamos a fertilizar este año? ¿Qué ambiente vamos a fertilizar este año? ¿Sí? Bueno, el punto pasa por conocer, siguiente, por tener datos de eficiencia de uso del nitrógeno, por tener datos de eficiencia de uso del fósforo, del azufre, qué respuesta tengo a la fertilización con zinc, ¿sí? Esos son todos datos que yo los tengo que tener, y en años como estos es donde realmente aportan mucho valor, ¿sí? Yo no puedo no saber cuál es la eficiencia de uso, cuántos kilos de grano produzco con cada unidad de N que yo estoy aplicando al suelo. Fíjense lo que pasaba. El año pasado, una unidad de nitrógeno me costaba $1.10 y era el equivalente a 7 kilos de maíz. En abril de este año, el pico de máximo precio de la Ferti, cada unidad de N me costaba 3,25, que eran 15 kilos de maíz, ¿sí? Che, ¿estamos peor que el año pasado? Estamos peor, no tengo ninguna duda. Ahora, ¿me importa tanto si mi Ferti cuesta 7 o 15 cuando yo tengo ambientes que estoy produciendo 30 o 40 kilos de grano por cada unidad de N? A eso hay que sumarle la aplicación, ¿no? Otros kilos de maíz. Y por supuesto que todos los que somos agrónomos sabemos que la respuesta del nitrógeno es una curva, no es una recta que siempre sube, en algún momento se satura y después baja. Pero a las dosis normalmente usadas vamos trepando, vamos subiendo. Bueno, yo tengo que saber, por supuesto que tengo que conocer la relación de precio, cuántos kilos de maíz me cuesta una unidad de N, pero tengo que saber indefectiblemente cuán eficiente soy con ese nitrógeno. No puedo no saberlo para saber cuánto aplico y en qué ambientes. ¿En qué ambientes puedo recortarle nitrógeno? La siguiente. ¿Sí? Esto es una diapo resumen que denota un poco lo viejo que uno es, de los años que empezó a trabajar, ¿sí? Pero principalmente lo que quería reflejar acá es cómo han ido cambiando los factores de producción de los más importantes que eran hace 15 años atrás o más a lo que es hoy, ¿sí? Fíjense lo importante que era antes el clima, la densidad de siembra, con este tema de que los híbridos eran muy poco tolerantes al estrés,
¿sí? La verdad que eso ha cambiado radicalmente. Los híbridos hoy por hoy han bajado fuertemente la tasa de aborto de granos, ¿sí? Es este tema de la tolerancia al estrés. Los sistemas de labranza ya por el 2004 no es que recién arrancaba la siembra directa, por supuesto que no, pero había muchos suelos que todavía tenían poca historia de años en directa, ¿sí? Cómo impactaba el cultivo antecesor el nitrógeno en la fecha de siembra y cómo, según los lotes y los datos que nosotros hemos analizado en la región central de Argentina, cómo estaría rankeado los valores más importantes en la producción de maíz. La siguiente. Para ir cerrando y terminar, algunos valores que son valores absolutos, desde luego, en la zona central de Argentina que hemos obtenido, ¿sí? Como para que tengan referencia todo lo que se puede ganar por el diagnóstico eficiente y por hacer siembra variable. La siguiente. Y esto es, a criterio nuestro, cómo vemos a la agricultura de precisión. ¿Sí? La agricultura de precisión es el valor agregado de la agricultura, ¿sí? Es el inicio de un largo camino y son esas técnicas que marcan tendencia, al igual que la siembra directa, los cultivos de servicio, hoy por hoy lo que es la huella de carbono, ¿sí? Los gases de efecto invernadero, son esas técnicas que marcan una tendencia, ¿sí? Claramente la base de la agricultura de precisión es medir y analizar datos. Como bien decía Dani en un momento, hacer zoom y ir abriendo todos esos datos a ver cómo los puedo relacionar con RINDE, que en definitiva es lo que nosotros estamos midiendo, ¿sí? Todos esos datos, ¿sí? Yo los tengo que analizar y evaluar en el tiempo para entrar en un proceso de mejora continua. Y la agricultura de precisión forma parte de un sistema biológico, ¿sí? De un ecosistema, y los ecosistemas se deben analizar a largo plazo, ¿sí? La siguiente. Todo este boom de tecnologías, de plataformas, ¿sí? Nos van a ayudar a ser más eficiente, a eficientizar procesos, ¿sí? Pero hay algo que tenemos que tener muy en claro, que depende más de nosotros que de las tecnologías en sí, ¿sí? Este tema de la combinación de tecnología y personas es fundamental, pero las tecnologías por sí solas no triunfan, ¿sí? Nos necesitan a nosotros, a las personas, ¿sí? Son ciertas frases que me gustaría que se lleven. Los sistemas cada vez están más complejos y se necesita cada vez más de criterio agronómico, sentido común, experiencia, cabeza, analizar datos para que realmente podamos triunfar, ¿sí? Todo esto está encuadrado dentro de un sistema que se llama el OpenAI. ¿Qué quiere decir esto? De mirar los sistemas agrícolas con una mirada mucho más abierta, mucho más integradora, ¿sí? Por último, este tema de lo que les decía recién, que siempre las personas van a conducir el proceso, ¿sí? Las tecnologías, las plataformas, y a todos nos ha pasado de que los que desarrollan plataformas nos llaman para que realmente las usemos y tengamos un feedback con ello de las cosas que pueden mejorar, ¿sí? De vuelta, el combo tecnología-persona es el que sale favorecido, ¿sí? Y la base de todo esto es lo que les mencionaba, generar y analizar información. Ninguna plataforma nos va a dar ninguna conclusión mejor que la que nosotros mismos podamos analizar. La siguiente. Eso. Muchas gracias.